Gracias, señora presidenta. Un cordial saludo para todas y para todos. De manera muy especial, saludo a todas las madres comunitarias que en el día de hoy nos están acompañando en este recinto, donde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer está sesionando. También desde la distancia saludo a todas las madres comunitarias que nos están viendo vía internet y recordarles que este debate de control político va a ser transferido en diferido a partir de hoy a las 5 de la tarde por el canal Congreso y por señal institucional. Por supuesto, saludar a todos los funcionarios del Gobierno Nacional que hacen presencia, al doctor Diego Molano, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Le agradezco muchísimo el haber aceptado esta citación. Al doctor Mario Fidel Rodríguez, viceministro encargado de Empleo y Pensiones, delegado por el señor ministro de Trabajo, el doctor Rafael Pardo, al doctor Oscar Montoya, delegado del Ministerio de Hacienda. No sé si ya habrá llegado el delegado del Departamento Nacional de Planeación, comisionado por el director nacional de Planeación. También un saludo muy especial a la doctora María Mercedes Rojas, diputada del departamento del Quindío, quien nos acompaña en esta mañana, al doctor Ascanio, se me fue el nombre, el apellido Ascanio Tapia, delegado de la Defensoría del Pueblo, y por supuesto que un saludo muy especial a nuestra presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la doctora Nancy Denise Castillo. Y doctora, agradecerle, presidente, públicamente la tenacidad y el esfuerzo que ha hecho para que este debate sea posible. Quiero contarles a todos y cada uno de ustedes que hemos tratado de hacer este debate en diferentes escenarios y no ha sido posible. Como miembro que soy de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, hemos venido tratando de hacer esta convocatoria y esta citación, pero no ha sido posible que se agende en el orden del día, y de igual manera en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero pues qué bueno haber encontrado en nuestra comisión natural, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, este espacio. Sé que muchas senadoras, 5 senadoras confirmaron la asistencia a este debate, 4 de representantes a la Cámara. Esperamos que en el transcurso del debate vayan llegando, porque yo sé que este tema es un tema de país, es un tema de nación, es un tema que nos interesa a todos, sobre todo tema de género. Y antes de empezar en materia, señora presidenta, yo no puedo dejar de desaprovechar este espacio tan grande que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer propicia para dejar una constancia que no es la primera vez que la dejo. Ha sido reiterado mi llamado de atención por el trabajo tan grande que esta Comisión Legal ha hecho, a veces invisibilizados, a veces no reconocidos, a veces no valorados todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho. Pero es importante que quienes nos están viendo, nos están escuchando y quienes están asistiendo sepan que esta Comisión Legal para la Equidad de la Mujer es el esfuerzo de un trabajo difícil, pero un trabajo constante y con compromiso desde el año 2006, cuando se generó la bancada de mujeres en el Congreso de la República. Fuimos en ese momento todas las senadoras y las representantes a las cámaras las que nos decidimos unirnos para trabajar por el tema de mujer y género. Usted, doctora Nancy Denise Castillo, que es una de las fundadoras de esta causa, porque venimos desde el año 2006, sabe de qué le estoy hablando. Fue esa bancada de mujeres en el Congreso la que logró que esta Comisión Legal saliera adelante. Y desde esta comisión hemos liderado y abandonado temas muy importantes. Y tengo que decirlo acá, que esta comisión ha sido y ha dado un respaldo muy grande al trabajo que nosotros hemos venido realizando con el tema de madres comunitarias. Y por eso mi constancia en este sentido apunta a que yo considero que es legítimo que los políticos hagan campaña política. ¿Cómo no considerarlo legítimo si yo soy política? Lo que no me parece legítimo es que a veces de las iniciativas que son parlamentarias, que son de autoría de este Congreso, porque aquí hay gente en este Congreso que es muy buena y trabaja, tiene muy buenas iniciativas, a veces no se les dé el reconocimiento por ese trabajo que se haga, y equivocadamente en un trabajo de campaña política se le quite el reconocimiento a los grandes esfuerzos que se han hecho acá por miembros de diferentes partidos políticos.
Y digo esto porque, como usted bien lo sabe, doctora Nancy Denise, lo dejé en una constancia en esta Comisión Legal para la Equidad de la Mujer a propósito del lanzamiento de los lineamientos de la política pública de equidad de género, en la cual el presidente Juan Manuel Santos nos invitó a todas las mujeres y tuvimos la oportunidad de acompañarlo. Ese día, con gran tristeza, yo expresaba en mi constancia anterior cómo el presidente Santos hacía mención a leyes que fueron autoría de los congresistas, fueron iniciativa parlamentaria. Le doy un cordial saludo a la senadora Marixa Martínez. Me alegra mucho, senadora, que esté acá, porque usted sí que ha sido una mujer también comprometida con este tema. Gracias por venir. Y decía, senadora Marixa, que estoy dejando una constancia de lo que ha sucedido con las muchas leyes que nosotros hemos sacado aquí en el Congreso y que a veces el reconocimiento no lo tienen los congresistas, que somos los que estamos haciendo el trabajo en el campo, sino que a veces esas leyes son apropiadas por el gobierno nacional y ni siquiera nos dan el reconocimiento. Lo digo, doctor Molano, porque vuelvo a retomar en el lanzamiento de la política pública de equidad de género, donde tuvimos la oportunidad de acompañar, el presidente Juan Manuel Santos tomó leyes que son autoría de este Congreso. Hablo, por ejemplo, de una ley como fue la Ley de Economía del Cuidado, que fue una ley del Partido Liberal liderada por una mujer que, aun cuando no está en el Congreso, fue una mujer batalladora en la bancada de mujeres y en la Comisión Legal, y estoy hablando de la senadora Cecilia López, y por ninguna parte la nombraron. Hizo mención a otra ley que es de autoría del movimiento político Mira, que tiene que ver con la ley antidiscriminación, que fue liderada no por una mujer, pero sí por un hombre, y de bancada el senador Carlos Alberto Baena, y no nos dieron el reconocimiento, y era una ley de autoría del Congreso. También hizo mención a una ley de autoría del movimiento político Mira, que toda esta Comisión Legal para la Equidad de la Mujer apoyó, y toda la bancada de mujeres en el Congreso, que tiene que ver con la igualdad salarial en Colombia entre hombres y mujeres. Yo recuerdo que en ese día estaba la expresidente Michelle Bachelet, fue una ley objeto de reconocimiento internacional, pero nosotros por ninguna parte fuimos nombrados. Entonces, yo la constancia que quiero dejar es que no puedo permitir que este tipo de cosas sigan pasando. Yo tuve la oportunidad, en muchas oportunidades lo hablamos, senadora Marixa, usted da fe de lo que yo voy a decir, senadora Nancy Denise, de hablar del tema de madres comunitarias en los diferentes escenarios que teníamos con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Este no es un tema nuevo para nosotras las mujeres. Desde los que empezamos en el año 2006 venimos trabajando en el tema y hemos hecho acciones afirmativas y políticas en este Congreso que no nos han sido reconocidas. Y mi reclamo va muy a propósito de lo que pasó el año pasado en la reforma tributaria con el famoso artículo 32. Porque yo tuve no sé si fue la buena fortuna o el infortunio de que me invitaran aquí a una reunión el presidente Santos a un evento en el Coliseo Cayetano Cañizares, en la localidad de Octava. Nos encontramos allá, doctor Molano, y allá yo vi cómo el presidente Juan Manuel Santos, de una manera, me parece a mí, indebida, sin darle el reconocimiento a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, a las mujeres que hemos trabajado, simplemente se limitó a nombrar a uno que otro parlamentario, hombres, pero las mujeres no aparecimos allá, como si nosotros no hubiéramos hecho nada en este tema, y hoy les voy a demostrar aquí que hemos hecho mucho. Y ojalá el tema trascendiera solamente para decir, no, fue que no nos nombraron. Lo que yo hoy quiero resaltar es que ojalá para las madres comunitarias todo eso que les dicen que se dan, que les prometen, pues se cumpliera, y entonces uno diría, pues ¿qué va a quejarse? No importa quién lo haga, lo importante es que lo haga. Pero esa es como la causa de la crítica que yo voy a hacer. Y empiezo por decirle, doctor Molano, que mi objetivo al citar este debate de control político está fundamentado en que todo lo que este Congreso ha hecho, este Congreso ha aprobado, y los logros que se han obtenido en el tema de madres comunitarios se conviertan en una realidad para el 100% de todas las madres comunitarias, y que haya cobertura universal de eso, pero no lo ha habido, y usted me va a entender por qué le estoy diciendo esto. Y también decirle que me di a la tarea de viajar personalmente a diferentes departamentos
y de hablar con madres comunitarias y encontrar y evidenciar muchas problemáticas que seguramente hoy las senadoras y las representantes nos van a ayudar a reforzar, pero también hay aquí representantes de asociaciones y mujeres que van a hablar. Y empiezo también por decirle que en estas visitas encontré problemas, irregularidades, algunos logros, pero también una situación que me dejó supremamente preocupada, y por eso felicito y pregunté quiénes estaban acá en los organismos de control, porque esta es la primera denuncia que quiero hacer en este debate de control político. ¿Qué cantidad de denuncias por intimidación que hay a las madres comunitarias? Cuidado, la advertencia es cuidadito usted, madre comunitaria, va a denunciar lo que está pasando, lo que está sucediendo, porque corre riesgo su puesto. Y le cuento, doctor Molano, que qué difícil fue poderla reunir. Fue muy difícil, porque teníamos que camuflar el nombre para que las mujeres pudieran, porque todo lo que les leyera a madres comunitarias ya tiene incluso nombre político, ya cuidadito, están como escrituradas y no permiten. Es más, lamentablemente, por ejemplo, yo hubiera querido que muchas madres aquí en la ciudad de Bogotá, que es la ciudad a la cual yo represento, hubieran podido venir y decir, no podemos, no podemos. Las que están aquí, unas valientes, pero yo también me comprometí, y para eso pues está invitada la Procuraduría General de la Nación, para que no van a haber medidas represivas contra ustedes. Y le quiero decir, doctor Molano, que traigo aquí una carpeta de denuncias sustentadas, una a una, de todas las cosas que están sucediendo con las madres comunitarias en el país. Tuve la oportunidad, repito, de visitar regiones como Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, y la verdad es que la constante es que hay muchísimos inconvenientes. Yo no sé, y quiero dar aquí el beneficio de la duda, si es que desde la Dirección Central del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se conocen todas estas anomalías. Yo creo que es eso, porque en lo que yo he podido evidenciar hay un desprendimiento completo del ICBF en estas entidades administradoras y en estas asociaciones, y les dejan toda la responsabilidad a ellos, pero no hay un control y un seguimiento de lo que están haciendo y la forma como lo están haciendo. Entonces, vuelvo a decirles a todas las madres comunitarias que no se preocupen, tranquilas, vamos a ser unos garantes de que todo lo que ustedes expresaron, pues ojalá podamos encontrar hoy en el doctor Diego Molano, director del ICBF, una respuesta positiva, un camino a que las cosas se mejoren, a que haya claridad y respuesta, porque hay muchas inquietudes, doctor Molano, incertidumbres, porque hay muchas dudas y cuestionamientos frente a lo que va a pasar con ellas, con el periodo de transición a los CDI. Pero también le quiero decir, doctor Molano, que muchas están felices, lo dijo la doctora Nancy Denis, que usted esté acá, porque es que lo ven a usted inalcanzable. Mejor dicho, qué bueno, yo creo que estas mujeres están felices de poder saber que efectivamente hay un director del ICBF de carne y huesos que los pueda escuchar, pero más allá de eso, ojalá que les pueda resolver y atender el problema. Entonces, voy a empezar por contarles, simplemente para hacer un contexto, porque yo sé que todo el mundo conoce el tema de madres comunitarias, pero de pronto para las personas que nos están siguiendo por la transmisión y quienes nos van a ver, que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se ha determinado que hay unas formas o modalidades de hogares comunitarios. Tenemos los hogares FAMI, que son los que atienden a las madres gestantes, a las madres lactantes, y atiende a la población menor de 2 años. Tenemos los hogares comunitarios, que están los hogares comunitarios familiares, los hogares comunitarios múltiples, los hogares comunitarios múltiples familiares, los hogares comunitarios grupales, los hogares comunitarios múltiples empresariales y los jardines sociales. Sin entrar en detalle, yo creo que en el transcurso de la presentación podemos ir mirando qué hace cada uno de ellos. Y yo quiero referirme a cómo está la situación en el país frente a los hogares. Da la fuente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cómo estamos en hogares comunitarios familiares. En el país, digamos más adelante, hay 34.038 hogares comunitarios
familiares. Familiares de medio tiempo hay 14.765, comunitarios familiares desplazados 320, FAMI tenemos 15.043, FAMI desplazados 623, grupales de tiempo completo 1.148, grupales de medio tiempo 80, múltiples 31, empresariales 55, jardines sociales 26, para un total de 66.000 hogares comunitarios en el país. 66.618. ¿Qué se ha dicho? Por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como lo decía, el instituto firma unos convenios o unos contratos con unas entidades que son entidades administradoras o asociaciones, y ellas son las que se encargan de hacer toda la vinculación de las madres y de entenderse para todo con ellas. Las madres comunitarias con el regional del ICBF poco acercamiento tienen porque entre otras cosas hay unas barreras de acceso a ellos muy grandes. Pero miremos qué hemos logrado en este Congreso de la República y apoyados también en el gobierno nacional, porque seguramente el gobierno nacional aquí cuando se proponen las cosas da su visto bueno o su visto negativo, y cuando da su visto bueno, pues teniendo las mayorías las cosas aquí salen. En materia de salud, vamos a ver las promesas y los logros que hemos hecho. Las madres comunitarias, a partir de la ley 1023 de 2006, deben cotizar mensualmente como aporte al régimen contributivo, dice la ley, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el 4% de la suma que reciben por concepto de bonificación. Eso dice la ley, y eso debería operar y ser de estricto cumplimiento. 4% deberían aportar las madres comunitarias. Pero ¿qué ha pasado, doctor Molano? ¿Qué hemos encontrado en el tema de salud? No hay asistencia ni apoyo por parte del ICBF ante las irregularidades de las EPS. Irregularidades como cuáles, por ejemplo. No hay reconocimiento ni pago de incapacidades a las madres comunitarias. No les pagan absolutamente nada cuando tienen el tema de incapacidades. A veces el problema, decían ellas, para que nos den una incapacidad, nosotros no tenemos derecho a enfermarnos, no nos podemos enfermar. Si ya el caso es extremo, nos toca a nosotros pagar a una persona para que se quede con los niños. Si el operador nos pide la incapacidad, pues no nos pagan, y simplemente de nuestro propio bolsillo nos toca pagarle a la persona, pero ahí nadie nos asesora, y se ven enfrentadas al difícil problema que tienen todos los colombianos, porque no solamente es el tema de madres comunitarias. Doctora Teresita García, le doy una cordial bienvenida a la senadora Teresa García, que nos acompaña también en esta mañana, muchas gracias. Que el problema no es solamente de madres comunitarias, sino que tiene que verse enfrentado, como todos los colombianos, al problema de salud, pero qué bueno que las madres comunitarias tuvieran a alguien que las asesorara y les dijera: miren, ustedes en el tema de salud tienen derecho a esto, les tienen que garantizar que ustedes solamente van a pagar el 4%, el régimen contributivo, que si ustedes tienen derecho a incapacitarse, las incapacidades las tienen que acreditar así, para que les den la certificación ustedes tienen que cumplir estos requisitos, pero esa asesoría en salud, como en materia pensional, por ninguna parte se ve, por ninguna parte se ve. No hay reconocimiento, no hay permisos por parte del ICBF frente a calamidades domésticas o enfermedades. El pago inoportuno del bono hace que se retrase la cotización en salud, las que ellas tienen que pagar, porque es que ellas dependen de esa bonificación. Y si no les pagan la bonificación, ¿cómo van a hacer los aportes a salud? Y si no hacen los aportes a salud, pues no son atendidas por la EPS, porque así funciona el sistema. Tengo un caso y quiero presentarlo. Creo que esto nos va a sensibilizar, y yo le agradezco muchísimo a esta madre comunitaria que se tomó en su enfermedad la molestia de contarnos el dramático caso. Yo quiero que lo presentemos, doctor Molano, doctora Nancy, permítame. Es un video de 7 minutos, pero es un video que seguramente nos va a dejar un gran mensaje de lo que está pasando con muchas madres comunitarias. Yo le agradecería a la persona que está en la parte técnica me ayude pasando el video del caso de Armenia. Es una madre que trabaja hace más de 15 años, una madre comunitaria. La desvincularon, doctora Marisa Martínez,
por tener cáncer. Algunas de sus compañeras hoy están aportando solidariamente para cubrirle los gastos funerarios porque ya está en estado terminal. Pero este es uno de muchos casos. Incluso este fue uno de los casos, un caso parecido fue el que motivó la demanda que hizo el fallo de la Corte Constitucional. Entonces a mí me parece muy importante que nosotros veamos este video y escuchemos de primera mano la situación tan dramática que estas mujeres a las que les debemos mucho tienen que ver. Les agradecería apagaran luces, por favor. Por el cual estoy capacitada 4 veces para martes, tengo 51 años de edad. En el año 5 de octubre de 1992 me vinculé al programa Hogares Comunitarios del ICBF, trabajando satisfactoriamente durante muchos años en el barrio La Arboleda. Luego me trasladé al barrio Centenario, donde obtuve una casita propia. Ahí trasladé mi programa, en donde continué hasta el año 2009. Pero en el año 95 se me presentó un cáncer de cuello uterino, por el cual estuve capacitada 4 meses, dejando el programa al frente de una madre de unos niños y de la hija mayor que yo tenía en ese entonces. Todos esos 4 meses fueron una constante persecución por el hecho de que yo no estaba al frente del programa. Siempre me dejaban notas y quejas encima de la nevera. Yo llegaba y las encontraba cada que llegaba de las radioterapias que me hacían. Luego me recuperé, seguí trabajando. En el año 96 nos afiliaron a la pensión. No sé qué pasó con eso, no tengo recibos, no sé, hasta el terremoto nos desvinculamos todas de la pensión, seguimos hasta nuevamente que nos volvieron a afiliar, a seguir pagando la pensión y no sin aparecerme los resultados de los pagos. Tengo un niño especial, tiene 28 años, depende de mí. Soy sola. Los padres de mis hijos ya no viven. Me encuentro en una situación bastante crítica porque por ahí a eso del 2010 me empezó a repetir nuevamente el cáncer, me empecé a sentir mal. Sin embargo, así obtuve trabajo. Mientras estuvo las UPAs en funcionamiento, obtuve trabajo, enferma, como pude di rendimiento hasta que se acabaron las UPAs. Hasta el sol de hoy yo no tengo nada, no dependo de nadie porque no tengo nada. Ahí estoy, en estos momentos estoy totalmente incapacitada, con 2 cirugías encima porque el cáncer por mí me repitió, me está comiendo. Y sin yo tener auxilio de ninguna clase ni derecho a una ayuda en la cooperativa, porque allá dicen que a uno le dan un auxilio cada año, A mí me han dado 2 auxilios, lo que hace que estoy enferma, me han dado 2 auxilios en paquitas de pañales, no más. Esa es toda la ayuda que yo he recibido por parte de Cobienestar, porque el resto de nadie más he recibido nada. Entonces, ahora voy a averiguar cuántas semanas tengo que cotizar. Me aparecen 86 semanas. No sé por qué, no tuve derecho ni siquiera a media pensión. Cuando quise volver a pedir el programa, me lo negaron, que porque yo había tenido problemas con la pedagoga Gloria Esther. Resulta que en el 2009 la que me presionó para que le entregara el hogar fue Gloria Elsie Murcia. Ella mantiene presionando a muchas madres comunitarias, que muchas han tenido enfrentamiento con ella y más bien la han enfrentado. Y yo cobardemente le entregué mi renuncia porque ella me prometió que si yo le entregaba mi renuncia voluntariamente, que tenía opción de trabajar con otro programa diferente, pero que si yo no la entregaba voluntariamente, que ella me la cerraba por resolución, porque en una ocasión
terminando el año, como en octubre o noviembre, ella me dejó el hogar en seguimiento porque me faltaban 2 niños el día que me hizo la visita. Ella no volvió nunca más a saber nada del programa hasta que salimos a vacaciones, que fue el 9 de diciembre del 2009. Ella volvió cuando ya estábamos en vacaciones a decirme que tenía que entregarle la renuncia, que porque ella no había vuelto. Yo le dije, pero es que usted dejó el hogar en seguimiento y usted había vuelto por aquí. Dijo, no, yo no tenía que volver, yo vengo por su renuncia. Y si no me la entrega voluntariamente, le cierro por resolución. Entonces, es una queja que aprovecho para que también le pongan cartas en el asunto a esta señora, porque no solamente conmigo tuvo problemas, yo sé que ella tiene problemas con más de una madre comunitaria. 18 años, 2 meses y 5 días completicos trabajé y salí sin derecho a nada, ni siquiera a que me dieran una opción de volver a trabajar, teniendo yo obligaciones y siendo una mujer sola como estoy. No sé qué debo hacer yo ante esta situación. Que por favor se pongan las manos en el corazón y me colaboren los últimos días de vida que me quedan, que no son muchos. Porque tengo un niño especial de... Bueno, creo que, doctor Molano, este video habla por sí solo de la situación de abandono, de indignidad, de falta de solidaridad por parte del Estado con mujeres que le han servido en una labor tan grande al país y sobre todo con una población vulnerable como lo son nuestros niños. Pasando del tema de los derechos que se han logrado adquirir para las madres comunitarias en el tema de salud, hablemos del tema de la pensión, que es un tema, doctor Molano, donde sí que hay incertidumbre, sí que hay inquietudes, sí que hay desconocimiento. Muy a propósito de los decretos que acaba de expedir el gobierno nacional, en la mayoría de regiones esto no se conoce, pues porque son muy recientes, pero así se conociera, así ya hubieran sido divulgados a las madres comunitarias, nunca les llega la información como es, y por eso muchas están desesperadas y preocupadas, dicen, ¿qué va a pasar conmigo? Trabajé 25 años con el hogar comunitario, tengo 67 años y ahora me están diciendo que renuncie porque yo ya no puedo pasar a los centros de desarrollo infantil y entonces me voy con una mano adelante, con la otra mano atrás, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, aquí quiero contarles que para las madres comunitarias actualmente existen 3 formas para asegurar la vejez. La primera, que es a través del Sistema General de Pensiones. Aquí el viceministro de Trabajo me imagino que claramente va a hablar de la ley 509 y de la ley 1187. Ahí se habla del Fondo Prosperar, el Estado subsidiará el 80% y la madre aportará el 20%, eso actualmente es así, en la cotización pensional. El problema es, miremos qué está pasando en el tema pensional, señor viceministro, con Colpensiones. Ayer precisamente en la Comisión Séptima de la Cámara teníamos un debate de control político sobre el tema de Colpensiones y le empiezo por decir que muchas madres comunitarias dicen que la base de datos de Colpensiones se borró su información, se borró no hay histórico, y entonces ahora todas las semanas que cotizaron, que les pueden ayudar a sumar, no para alcanzar una pensión, sino para recibir un auxilio o un subsidio, ahora sí que están graves. Ahí tenemos un problema delicadísimo con el tema de Colpensiones, pero bueno, esa es una forma que existe en este momento, repito, de que las mujeres, las madres comunitarias puedan acceder a pensión. La otra es el famoso decreto que acaba de expedir el gobierno nacional el 1 de abril, el decreto 604, que habla de los BEPS, que consiste en un ahorro que las madres comunitarias, y no solamente las madres comunitarias, aquí también es importante precisar esto, que ese no fue un beneficio específico que se haya dado para las madres comunitarias o las madres sustitutas, porque les hacen ver a las madres comunitarias o las madres sustitutas pensando en ustedes hicimos eso. No, ese es un beneficio para todos los colombianos que cumplan con estos requisitos que hablan de los BEPS para poder acceder a una pensión. Eso, ni siquiera es una pensión, es un auxilio, un ahorro por un auxilio para la vejez. Esto es un ahorro, porque no es pensión, hago mención de eso. Entonces,
Sin embargo, ustedes, madres comunitarias, madres sustitutas, se pueden hacer acreedoras de él, pero en este beneficio, me imagino también lo van a explicar ahora en las intervenciones, que no voy a entrar en detalles. Yo sí quiero decir que aquí nos preocupa algo, que el decreto establece que quienes ahorren también podrán solicitar la devolución de la suma o podrán solicitar el pago parcial o total de un inmueble de su propiedad o podrá trasladarlo ahorrado al Sistema General de Pensiones, pero perderá el subsidio del 20% adicional que él da al Estado. Lo que nos preocupa es si una madre comunitaria decide ahorrar en estos BEPS, ella aporta y por cada 100 pesos que aporte, el Estado le va a dar 20 pesos, por cada 100 pesos que aporte. Vamos a poner un ejemplo, hizo un aporte de 20 millones de pesos. Con esos 20 millones de pesos, cuando ella cumple la edad y el tiempo, entonces el Estado le va a través de un contrato que ella firma con Colpensiones, el Estado le va a pagar una mensualidad que no va a ser una pensión, repito, sino un auxilio. Le va a repartir esos 20 millones de pesos en 2 años hasta que le alcance. Si se muere antes de que se acabe la platica, el ahorro que ella hizo, ¿a quién le va a quedar esa plata? Es como una pregunta que dejo acá. ¿Qué va a pasar con esa platica? Esa platica se la van a dar ¿a quién? Si fue un ahorro que hicieron las madres comunitarias o las madres sustitutas, ¿a quién le van a dar esa platica? Si le queda. Y si no, pues este auxilio va a ser hasta la vejez, bueno. Pero que quede claro, y eso es importante que se lo digan a las madres comunitarias, porque ellas tienen en este momento, por la falta de información, la concepción de que van a tener una pensión, y eso no es una pensión. Aquí es un ahorro para la vejez, pero no va a ser una pensión, y entonces ese ahorro para la vejez depende de lo que usted haya aportado. Entonces aquí yo creo que nos tienen que explicar muy bien el tema para resolverles todas las inquietudes. Y la tercera forma que el gobierno ofrece para asegurar la vejez de las madres comunitarias es el subsidio para la vejez, que también es el decreto 605 del 1 de abril de este año, que entre otras cosas lo que está haciendo es reglamentando la ley 1450 del 16 de junio del 2011, o sea, es decir, esa es la ley del plan, se expidió en el año 2011 y hasta 2 años después están reglamentándola. Y eso pues deja mucho también que decir, pero bueno, ya la reglamentaron. ¿Qué dice ese subsidio a la vejez? Entonces serán acreedoras las madres comunitarias que cumplan la edad de pensión, que acrediten más de 10 años de servicio, que se hayan retirado del programa después del 16 de junio del 2011, fecha de la entrada en vigencia de la ley, del plan hasta el día de hoy. Y aquí hay algo que nos inquieta también en esto, porque las madres también tienen mucha expectativa, doctor Molano y señor viceministro de Trabajo, porque les están hablando a las madres comunitarias que acrediten entre 10 y 15 años de servicio y tendrán un subsidio a la vejez de 220.000 pesos. Quienes acrediten entre 15 y 20 años de servicio tendrán un subsidio de 260.000 pesos y quienes tengan más de 20 años de servicio tendrán un subsidio de 280.000 pesos. Lo que no saben las madres comunitarias es que la entrega de este subsidio primero está sujeto al presupuesto que tenga el Fondo de Solidaridad y a los cupos que se creen cada año para la entrega de tal subsidio. Tampoco saben que se entregará de la misma forma que se entrega hoy día el subsidio a la vejez de la población adulta. ¿Y saben cómo se entrega hoy día? Bimensualmente. O sea que estamos hablando de 220, de 260, de 280, pero realmente en el mes es la mitad. Eso es importante que aquí lo digamos. Que el subsidio no se pagará a familiares de madres comunitarias, a madres comunitarias que tengan otro tipo de ingreso o a quienes sean propietarias de más de un inmueble. Yo aquí lo que veo en algunos casos es que la letra menuda, como en los contraticos, no se lee, entonces a uno le muestran la ganga, el descuento, pero allá por debajo lo dice, si usted no se presenta entre los 30 días siguientes, pierde el descuento o pierde la ganga, más o menos así. Sin embargo, no quiero desconocer el esfuerzo que ha hecho este gobierno por tratar de dar soluciones en el tema, no de pensiones, sino de auxilios para la vejez y de subsidios. Pero esto tendría que ser muchísimo más amplio. O sea, las madres comunitarias se merecen mucho más. Pero no podemos desconocer los esfuerzos, pero yo creo que aquí nos van a dar respuestas a muchas dudas. ¿Qué me preocupa de este decreto? Que con este subsidio a la vejez, dice acá que está sujeto a presupuesto y los cupos disponibles
Según la respuesta del Ministerio del Trabajo, se están proyectando los puntajes de cada uno de los criterios establecidos para que el Comité Directivo del Fondo de Solidaridad Pensional los establezca. Es importante explicar que el objetivo fundamental de estos criterios es poder determinar el nivel de vulnerabilidad de los aspirantes al beneficio. Es decir, que hoy todavía no existen aún los criterios de priorización de las madres comunitarias que recibirán este año el subsidio a la vejez del cual estamos hablando. También es importante aclarar que las madres sustitutas no van a estar cobijadas por este beneficio. Además de todos los problemas que tienen las madres sustitutas, porque la verdad, doctor Molano, les quiero decir, si las madres comunitarias han tenido tantos problemas y se sienten invisibilizadas, ¿cuánto no más las madres sustitutas? Y la labor que esas madres sustitutas es una labor, doctora Nancy Denise, de 24 horas. Son mujeres que tienen a los niños que reciben en condición de vulnerabilidad como una medida de protección, a veces se enferman y tienen que irse con el niño a dormir a los hospitales, a abandonar sus y lo hacen de todo cariño, pero por estas mujeres sí que tenemos mucho que hacer, y aquí esta comisión legal yo creo que es un compromiso muy grande trabajar por esas mujeres, porque están en un completo abandono y hay una desidia impresionante por parte del Estado frente a ellas. Lo que quiero significar con estas formas de pensión es que valdría la pena que las intervenciones que hoy vamos a tener escuchemos a las madres si ellas están conformes con los que les van a dar y si en verdad conocen todos los beneficios que aquí se están diciendo. ¿Qué es lo que encontramos hoy? Según la respuesta del ICBF para este debate, existen más de 7.719 madres comunitarias con más de 55 años de edad y con más de 20 años de servicio. Hay 13.451 madres comunitarias menores de 55 años, pero con más de 17 años de servicio. ¿Qué significa esto? Que existen miles de madres comunitarias que requieren o en pocos años van a tener que requerir el tema de la demanda de sus derechos pensionales. Pero ¿qué es lo que encontramos en la realidad? Que las madres comunitarias están completamente abandonadas en este tema, y yo aquí hago un énfasis muy grande, porque sí, en el tema de salud no encontraron asesoría, en el tema pensional, créanme que no encuentran ningún apoyo, es un desconocimiento absoluto. No hay claridad sobre los trámites, y lo peor del caso es que en varias denuncias que han cotizado en Colpensiones y no les aparecen, ya les había comentado el caso. El ICBF, mire lo que nos responde, doctor Molano, y esto sí que es preocupante. Responde que no tiene establecido ningún mecanismo de retiro de las madres comunitarias en razón a la edad ni años de servicio. Además, afirma el ICBF, y abro comillas, no cuenta con estadísticas históricas de retiro de las personas que desarrollan esta labor. Cierro comillas. ¿Qué nos demuestra eso? Que no hay una administración adecuada del talento humano en el que estamos delegando el cuidado de nuestros niños y de nuestras niñas. El hecho de que el ICBF no conozca el número de las madres comunitarias que se retiraron del programa y en qué situación se retiraron es una muestra, doctor Molano, del desinterés y de una negligencia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente a la labor que estas madres hacen. Tengo aquí, y aprovecho que llegó el doctor Molano, el doctor Solano, el de la Contraloría General de la República. Bienvenido, doctor Solano. Les decía que tengo aquí una carpeta. Quiero hacer entrega de esta carpeta, que está llena de denuncias sustentadas a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, porque la verdad es que no me alcanzaría el tiempo para leer todas y cada una de las denuncias que hemos podido recopilar en los diferentes viajes que hemos hecho y en un correo que creamos para que las madres puedan denunciar. Y yo quiero llamar aquí la atención de la Contraloría General de la República, porque resulta inconcebible. No les escribimos a ustedes un cuestionario, pero yo quiero, doctor Solano, que nos cuenten cuándo no puedo terminar, técnicamente no puedo terminar, quiero terminar la intervención para que yo intervenga el doctor, que me dicen que suspenda para que el doctor Molano, quiero terminar mi intervención y después interviene el doctor. Le decía al señor Contralor, delegado de la Contraloría, que nos preocupa porque aquí lo que esos operadores o esas entidades administradoras están manejando son recursos públicos. El ICBF recibe unos recursos y se los da a ellos.
¿Cómo administran ellos los recursos? ¿Qué control estamos haciendo para el manejo de los recursos que están haciendo los operadores, las entidades administradoras y las asociaciones de esos recursos? Porque ahí hay unas quejas grandes, hay unas denuncias gravísimas, denuncian irregularidades de sobrecostos en los elementos, en las dotaciones, en el tema de los alimentos, doctor Molano. Es perverso lo que uno tiene que ver, cómo nos denuncian las madres comunitarias que la alimentación que le llega a los mercados, la carne llega verde, las papas llegan podridas, con gusanos, les dan un banano para que lo repartan en 3 niños, las raciones no corresponden con la realidad de los niños que tienen. No se alcanzan ustedes a imaginar la cantidad de denuncias y por eso las sustento. El tema aquí es bien delicado y yo sí quiero saber cuántas investigaciones fiscales ha adelantado la Contraloría General de la República contra estos operadores, porque a pesar de que no son contratos que se suscriben con la ley 80, están manejando recursos públicos y ahí puede haber un detrimento patrimonial, ahí pueden estar sucediendo cosas muy delicadas con los recursos. Yo sé que ahora más adelante algunas madres comunitarias, vuelvo y repito, que valientemente han venido acá a hablar, van a contarnos situaciones de propia voz de ellas de lo que están viviendo. En el tema de servicios públicos, doctora Nancy Denise, doctora Marixa, doctora Teresa, logramos en este Congreso, en el Plan Nacional de Desarrollo, que se estipulara que los hogares comunitarios y los hogares sustitutos para efectos del cobro de servicios públicos iban a estar en el estrato 1. Eso quedó establecido en el plan. Y eso aquí, ahora hay que ponerlo en el contexto de la realidad. Esto se está cumpliendo, yo quiero. Las denuncias son aquí numerosas. Que los centros regionales, los zonales que tenían que notificar a las empresas de servicios públicos, los lugares, las residencias para que no se les cobrara el estrato 1, nunca llegaron. Nunca. Es más, hogares comunitarios en este momento que por el solo hecho de tener el letrero de hogar comunitario están pagando en servicios públicos como si fuera tarifa comercial. Eso lo están denunciando y eso está pasando porque los zonales, los regionales no cumplieron con la obligación de notificar. Y ahí hay unos plazos en la ley y eso no se está cumpliendo. O sea, mucho esfuerzo hacemos acá, mucho esfuerzo por muchos congresistas, pero si definitivamente no se aplica la ley, se convierte en saludo a la bandera, eso es letra muerta y eso está pasando. En el tema de cajas de compensación, vinculación a las cajas de compensación, en la reunión que yo comentaba en Cayetano Cañizares, yo quiero decirle, doctor Molano, que me impactó muchísimo la intervención del ministro de Vivienda, la forma como él vendió el tema de los subsidios de vivienda. A mí me gustó muchísimo, porque la verdad uno dice, uy, qué bueno que las madres comunitarias y las madres sustitutas puedan acceder a los subsidios de vivienda, pero no es solamente para ellas, es para todos los colombianos. Este subsidio de vivienda, lo único que difiere para madres comunitarias es que le exige una certificación de que sea madre comunitaria. El resto es igual que para cualquier ciudadano. Pero para las madres comunitarias les exige que estén afiliadas a cajas de compensación. Hay una norma que salió en el Plan Nacional de Desarrollo que las madres comunitarias pertenecientes a los programas del ICBF pagarán solamente el 0.6% sobre el valor real de la bonificación que reciben. Así estaba en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué pasa? La cantidad de trabas que tienen las madres comunitarias para acceder a sus subsidios de vivienda. ¿Por qué? Porque las cajas de compensación no las quieren afiliar. Y nos encontramos con esta respuesta, por aquí la tengo, donde efectivamente, en respuesta del ICBF del 22 de marzo de este año, nos dice que en este momento la Superintendencia de Subsidio Familiar está trabajando en una directriz nacional respecto a la forma de afiliación de las madres. Es decir, doctor Molano, que desde el año 2012, fecha desde la cual se expidió la 1450 o la ley del plan, que se estableció el descuento en la afiliación en las cajas de compensación para las madres, no han podido afiliarse y lo están evidenciando porque hasta ahora, imagínense, la superintendencia está construyendo la directriz nacional. O sea que las denuncias que hicieron las madres comunitarias de que efectivamente les están poniendo trabas para la afiliación y que no les están teniendo en cuenta solamente el 0.6%, que son 3.300 algo en la bonificación actual con el salario actual, pues la caja de compensación dice, no, usted tiene que pagar
35.000 o el valor como si usted fuera cualquier persona normal, y eso no es lo que dice la ley, o sea que en ese tema tampoco estamos cumpliendo. También en el tema de materia de riesgos profesionales, las madres no están obligadas a afiliarse a una aseguradora, y si quieren cotizar a la aseguradora de riesgos profesionales tienen que hacerlo de su propio bolsillo. Y empecemos ahora, y con esto termino, doctor Molano, a hablar de la controvertida bonificación, porque este tema, creo que tengo que decirlo, no sé si resultó peor el remedio que la enfermedad, porque sobre la bonificación para este año, que quedó establecida en el artículo 36 de la ley 1602, que es la reforma tributaria, sí que hay inconvenientes, sí que hay dudas. Las madres comunitarias antes recibían el 70% del salario mínimo mensual legal vigente, etc. Empiezo por decirle esto. La gran duda, la gran preocupación y la gran denuncia de las madres comunitarias es por qué a ellas no les pagan a tiempo. Jamás se cumple con los 10 días que abre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay madres comunitarias que hoy denuncian que se les deben 3 meses de bonificación, que no les han pagado. ¿Y cómo pretenden pues que entonces tengan beneficios en salud? ¿Cómo pretenden que tengan beneficios en los subsidios de vivienda si no pueden, no tienen el recurso? Pero ojalá solamente fuera para eso, sino pues por un derecho propio, si no le da la bonificación, pues mínimo que se la garantice. Y con lo que quedó en la ley de la reforma tributaria, pues dijimos no, esto va a ser de imperativo cumplimiento, pero no es así, no es así. Entonces yo aquí quiero referirme y empiezo a hacer preguntas al ICBF, porque en el artículo 36 dice: durante el transcurso del año 2013, oígase bien, durante el transcurso del año 2013, estoy leyendo el texto literal de la ley que fue publicada, se otorgará a las madres comunitarias y sustitutas, y hago énfasis en esto, se otorgará a las madres comunitarias y sustitutas una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Esta primera parte de la ley. La pregunta: ¿por qué, doctor Molano, si la ley dice esto, muchas madres sustitutas hoy dicen a esta fecha, 19 de abril, no les han dado ni un peso por bonificación? Ni un peso. ¿Y qué no decir de las madres comunitarias? Hay madres comunitarias, y aquí hago una mención porque la semana pasada, el fin de semana, tuve la oportunidad de reunirme con muchísimas madres comunitarias del departamento de Boyacá, y les prometí que iba a hablar específicamente de la ciudad de Tunja. Solamente han recibido media bonificación y estamos a 19 de abril. El alcalde de Tunja, la denuncia de ellos es que no les pone cuidado, no las atiende, no les presta atención. La pregunta, yo se la remito a usted, doctor Molano, explíquenos por qué está pasando esto. Dice también el artículo que de manera progresiva, durante los años 2013, se diseñarán y adoptarán diferentes modalidades de vinculación en procura de garantizar a todas las madres comunitarias el salario mínimo legal mensual vigente, sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas. Eso dice el artículo, dice diferentes modalidades de vinculación. ¿Cuál es la preocupación de las madres comunitarias? Que si la vinculación va a ser por contrato de prestación de servicios, como está pasando en este momento con los centros de desarrollo integral, la contratación de prestación de servicios automáticamente hace que pierdan todo lo que se ha logrado en el tema de madres comunitarias, auxilios en servicios públicos, subsidios para eso, todo se perdería. Todo se perdería. La contribución al régimen contributivo del 0.4%. Entonces, aquí es importante que las madres comunitarias sepan y les cuenten con claridad y con la verdad cuál va a ser la forma de vinculación. ¿Cuál va a ser la forma de vinculación? ¿Qué clase de contrato van a tener? Porque ahí hay muchas inquietudes. Dice, la segunda etapa para el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias se hará a partir de la vigencia del 2014. Durante ese año, próximo año, todas las madres comunitarias
estarán formalizadas laboralmente y devengarán un salario mínimo o su equivalente de acuerdo con el tiempo de dedicación al programa. Las madres sustitutas recibirán una bonificación equivalente al salario mínimo del 2014, proporcional al número de días activos y nivel de ocupación del hogar sustituto durante el mes. Y aquí en este tema quiero empezar por hablar de un caso del departamento del Cauca. Yo creo que es importante que usted lo conozca, director del ICBF, y escúchenme los organismos de control. Las madres en ese departamento denuncian que desde el año 2007 al año 2012, mientras en otras regiones del país recibían el 70% del salario mínimo, porque eso era lo que estaba establecido, en el Cauca no gozaron de este beneficio, y ellas preguntan por qué y qué pasó con esos recursos. ¿Qué pasó con esos recursos? Frente al reconocimiento del salario mínimo, algunas regiones expresan que no les han pagado la bonificación equivalente al salario. Municipios como Tunja, Tuitama, Bucaramanga, Cúcuta, Guachené, Cauca reportan el no pago. En el municipio de Caloto, las madres comunitarias les afirman que por no estar asociadas no pueden recibir el salario mínimo. ¿Cuál es la explicación frente a este tema? En otras regiones se demoran 2 o 3 meses en el pago de las bonificaciones, y estoy refiriéndome a regiones como Boyacá, doctora Nancy Denise Valle, Córdoba, Meta, Putumayo, y encontramos que por cada niño que falten les están descontando 38.000 pesos mensuales. Desde Circasia, que aquí tenemos algunas madres, nos dicen que la nómina que les llega no coincide con la consignación en el banco, y existen casos en los cuales les han descontado hasta 200.000 pesos sin ningún tipo de causa justificada. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿qué nos responde? Que independientemente de la cantidad de niños a cargo, la bonificación definitiva aprobada para el 2013 para los hogares de jornada de tiempo completo es del salario mínimo, que son 589.500. Y esto es así, ¿por qué están pasando estas situaciones? También, no quiero entrar en detalles, repito, voy a dejar aquí las denuncias entregadas, y quiero referirme a un tema en que hay mucha también preocupación, y tiene que ver con el tránsito de los hogares comunitarios a los centros de desarrollo infantil. El ICBF nos ha dicho 27.000 madres comunitarias de las 79.000 que existen pasarán a conformar el personal de los centros de desarrollo infantil. Empezó en el 2011 con 1.000, para el 2012 tenía presupuestadas 5.000, para el 2013 11.000 y para el 2014 11.000. Esas son las cifras que nos dan. Dentro de la estrategia de Cero a Siempre, las madres comunitarias, según el ICBF, en respuesta al 29 de enero del 2013, dicen: hacen tránsito a los centros de desarrollo infantil como una forma de servicio más eficiente y con altos estándares de calidad. Para esto, los hogares comunitarios deben agruparse en infraestructuras adecuadas para la atención de los niños y niñas, conformar equipos interdisciplinarios y cualificar los componentes de atención para alcanzar los nuevos estándares de calidad de la atención integral. Nosotros ni más faltaba que nos estemos oponiendo a que la atención integral que se le debe brindar a los niños sea la óptima y la mejor. Dice el ICBF, en la estrategia de los centros de desarrollo infantil, que hay en el país 945 centros de desarrollo infantil creados en distintos departamentos, a los cuales 9.189 madres comunitarias hicieron tránsito. Y en ese tránsito, ustedes lo dicen, perdieron todos los beneficios por ley en materia de seguridad social, servicios públicos y vivienda. ¿Y saben por qué? Por la connotación que se les da. Porque trasladándose la madre a un centro de desarrollo infantil, ya no se llama madre comunitaria, se llama agente educativo o docente. Y pues bajo esa figura, los beneficios que se crearon, por ejemplo, en salud, el 0.4%, para aportar al régimen contributivo de las madres comunitarias, no aplica. En el tema de servicios públicos para las madres comunitarias y sustitutas, no aplica. Entonces, según el ICBF, el tipo de vinculación laboral en los centros de desarrollo infantil
lo establecen las entidades administradoras del programa y son ellas quienes de forma autónoma establecen el tipo de vinculación a suscribir con sus empleados que dejan de ser madres comunitarias. Asimismo, su salario u honorarios dependerá del rol que desempeñen de acuerdo con su perfil. Hay madres comunitarias que terminan vinculadas como docentes o auxiliares con salarios entre 589.500 y 747.760 pesos. Yo quiero decirle acá, doctor Molano, que también tengo una denuncia. Hay madres comunitarias que les firmaron contrato por 3 meses, bajo la figura de agentes educativos. Y ya después de los 3 meses, no les volvieron a renovar el contrato. Y se quedaron sin el pan y sin el queso. Se quedaron sin el pan y sin el queso. Yo quisiera que nos hablaran de ese tema. En el tema de dotaciones, y se lo decía acá a ustedes, las grandes y graves irregularidades, lo cual demuestra la desidia, la lentitud y la falta del ente rector que tiene que ser el ICBF, porque si bien es cierto que contrata con unos privados que son entidades administradoras, no puede descuidar qué están haciendo esos operadores y cómo lo están haciendo. Y los centros regionales zonales, en la gran mayoría de los casos, no funcionan. Estos organismos están politizados, y esa es mi gran denuncia también. Resulta ser que a las madres comunitarias las obligan a que tienen que ir a votar, tienen que poner tantos votos, o si no, usted le cerramos su hogar comunitario, la llevan en montón. Y cuidado, ustedes hablan, muchas madres comunitarias, repito, no pudieron venir a este debate de control político porque hubo quienes les dijeron: ustedes no pueden asistir a ningún evento de carácter político, no pueden ir a ningún evento de carácter político. Este era un debate de control político para garantizar sus derechos. Sin embargo, sí veo con gran preocupación cómo para algunos políticos sí pueden ir a esas madres comunitarias y empiezan a hacer con ellas fiestas, y eso no está permitido. Y ese es el gran temor de ellas. En el tema de servicios públicos, olvidé decir algo que me parece importante y que encontré, es que, por ejemplo, en el tema de gas natural, no todos los hogares comunitarios tienen gas natural. Hay algunos que tienen que utilizar la famosa pipeta todavía, sobre todo en las zonas rurales. Y eso no se lo cubren los operadores, eso les toca a las madres comunitarias cumplir con ello. Ellas preguntan también, y las denuncias que hacen es: nos dicen que hagamos un listado de las cosas que necesitamos. Y decimos, no necesitamos perchero, pero necesitamos una licuadora. No, les mandan el perchero y la licuadora. Tienen que restituir los elementos en buen estado. Y la pregunta es si es que una licuadora no se deteriora utilizándola todos los días para hacerle un jugo a 14 niños durante 5 días, por Dios. A esto hay que ponerle sentido común. Y las obligan a que tienen que reponer todo en buen estado. ¿Y a quién hace el inventario de esos bienes? Si a mí me devuelven eso, yo lo mando para chatarra, pero les exigen. La olla a presión pide, no les dan olla a presión, les controlan. Creo que es una forma de sometimiento lo que vi, una forma indigna como las tratan, por la necesidad que tienen y por la loable labor que hacen, porque lo hacen de corazón, se ven enfrentadas a todo eso. Cuando llegan las visitas, me cuentan que así tengan las incapacidades de los niños, que no fueron, porque no pueden ir, porque el papá no los manda, y qué culpa tienen ellas. Eso significa una sanción, porque si no tienen los niños completos, les cierran el hogar comunitario. Entonces a ellas lo que les toca hacer es inventarse estrategias de su propio bolsillo, pagar a veces incluso las incapacidades, doctora Ilva Hoyos, para que puedan demostrar que el niño no fue, no porque ellas no estén prestando servicio, sino que el papá no los manda, pero a ellas nadie les escucha. ¿Y sabe qué es lo más triste que yo veía acá? Que le preguntamos al ICBF: ¿hay alguna dependencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que pueda atender las quejas, sugerencias y reclamos de las madres comunitarias? Y entonces lo que nos contestan es: hay una oficina de atención y ahí llegan las quejas de todo, en una entidad tan grande. Pero en un tema de madres comunitarias donde estamos hablando de 79.000, en madres sustitutas donde estamos hablando más de 5.000, en madres FAMI que estamos hablando de un promedio de 15.000, por Dios, ¿cómo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene sus ojos puestos sobre estas mujeres? ¿Qué es lo que vemos que ha pasado? Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
simplemente se limitó a delegar su responsabilidad en los operadores sin ningún tipo de control, repito, sin ningún tipo de seguimiento. Y los operadores privados en muchos casos están haciendo fiestas, están manejando esto como quieren, y por eso de manera inmediata es urgente que los organismos de control intervengan. También denuncian que se han visto muy afectados por la nueva encuesta del CISBEN. Sí que les ha generado problema eso, y eso no solamente es para las madres comunitarias, para muchos colombianos. Con la nueva encuesta del CISBEN usted no tiene derecho, doctora Marisa, a tener un televisor, a tener ojalá un radio, porque si usted tiene un televisor y un radio, usted ya perdió, se convirtió en nivel 3 de CISBEN y usted ya no tiene beneficio de nada. O sea, uno tiene que ser miserable, tiene que vivir en la extrema pobreza para que aquí le den a uno beneficios del Estado. Diciendo esto, quiero finalizar este debate haciendo mención a algo que hay que hacer, porque yo empecé el debate con eso y lo termino con eso. Doctor Molano, el gobierno nacional, lo dije al principio, ha tenido por costumbre tomar las iniciativas legislativas para, a nombre propio, mostrar resultados, y yo creo que eso no está bien. En el tema de madres comunitarias, ese tema no es la excepción. Yo en el Cayetano Cañizares, como estuve, el presidente Santos le dijo a todas las madres que habían allí, una de las promesas y uno de estos propósitos tenía que ver con ustedes, le decía a las madres comunitarias. Con muchas de ustedes yo me reuní, les dijimos, vamos, me acuerdo perfectamente, vamos a hacer todo lo posible para que todas las madres comunitarias puedan recibir por lo menos un salario mínimo. Y hoy estamos cumpliendo esa promesa. Van a recibir una bonificación este año equivalente al salario mínimo. Y quiero hacer mención acá a algo que he venido diciendo en muchos lugares y no me cansaré de hacerlo, porque esto es hacer honor a la verdad. No es cierto que el gobierno nacional haya defendido los derechos de las madres comunitarias y que siempre haya sido su prioridad darles un salario mínimo mensual a las madres comunitarias. Y tal no es cierto, doctor Molano, es que desde el año 2006, repito, la bancada de mujeres en el Congreso, repito, a título propio como partido, movimiento político Mira, también tengo que darle el reconocimiento al Partido Liberal, insistimos para que esto fuera una ley de la República y no fue posible. El intento que mi partido hizo, lo hizo durante 3 oportunidades. En este momento hay un proyecto que está adelantándose en el Congreso de la República. El Partido Liberal, doctora Nancy Denise, en el año 2007 y en el año 2008, con la doctora, que no está hoy con nosotros, Clara Pinillos y Liliana Barón, y ustedes lideraron un proyecto. Y siempre, y aquí tengo las pruebas, doctor Molano, siempre el gobierno nacional, en cabeza de la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en esos 2 años, en el año 2006, en el año 2008, la doctora Elvira Forero mandaron concepto negativo para el proyecto, no lo apoyaron. Y quiero decir que en este último proyecto, que está haciendo tránsito, que terminó su trámite en el Senado de la República y va para la Cámara de Representantes, también tuvimos muchos problemas y cosas que nos generan suspicacia. ¿Por qué lo digo? Porque, y yo quiero que todas las madres comunitarias lo sepan, porque eso es hacerle honor a la verdad. Aquí no fue un acto generoso, una dádiva, un sentido de desprendimiento del gobierno por las madres comunitarias haber logrado el salario mínimo para ellas. Eso no es así. Usted lo sabe, doctor Molano, que estas madres comunitarias lograron eso porque la Corte Constitucional falló en una sentencia y obligó al Estado colombiano a pagarles el salario mínimo mensual legal vigente. Y es más, obligó al Estado colombiano a que en el legislativo tenía que hacer lo propio para eso. Y les quiero contar a ustedes que aún a pesar de eso, en marzo del 2012, todavía no había salido el fallo de la Corte Constitucional en el caso del ICBF, lo quiero decir. Usted, doctor Molano, frente a nuestro proyecto que buscaba, o que busca porque todavía está haciendo trámite, vinculación laboral para las
las madres comunitarias, con vinculación a contrato indefinido, con todas las prestaciones de ley. Esto es seguridad social, pensión, salud, ARP, caja de compensación y con otros muchos derechos. Usted en marzo del 2012 se pronunció, y aquí está el concepto, donde usted no le da viabilidad al proyecto. Usted no le da viabilidad al proyecto de nosotros, pero todavía no había salido el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que debería ser el acompañante y el garante de que estas madres comunitarias, como se los dicen en los grandes discursos, cuando por la labor que ustedes hacen se merecen esto, no dio vía libre. Tres administraciones, Elvira Forero, 2, usted 1, no dio la vía libre, y aquí está el concepto. Dice acá, por lo hasta aquí expuesto, el ICBF, este es del 2008, quiero que me muestren el de los... Dice, así pues, la vinculación laboral de las madres comunitarias, sin indicar la asignación de presupuesto adicional, afecta significativamente las coberturas y calidad de atención de niños y niñas en los programas del ICBF, y se traduce en que más de 200.000 niños anualmente no recibirán atención integral, o la desaparición de programas como desayunos infantiles y recuperación nutricional, lo que contraviene las directrices y políticas del gobierno que buscan materializar el Estado Social de Derecho y consolidar la cualificación de los programas tendientes a garantizar una atención integral a la primera infancia. Y a pesar de este concepto negativo, tengo que decirlo, el Congreso de la República, en la Comisión Séptima del Senado, le dio viabilidad al proyecto y pasó a la plenaria del Senado. Y estando en la plenaria del Senado, la Corte Constitucional falló con la sentencia 3768. Y les quiero contar que a pesar de que estaba el fallo de la Corte Constitucional, en noviembre de ese año, estoy hablando que la sentencia fue en septiembre, en noviembre de este año, el Ministerio de Hacienda emitió concepto negativo al proyecto de ley y se opuso a que las madres comunitarias recibieran el salario mínimo mensual legal vigente. Y nos tocó darnos a la tarea en la plenaria del Senado, en cabeza de nuestro presidente y senador de la República, el doctor Carlos Alberto, vayan a llamarle la atención al ministro de Hacienda diciéndole, ministro, le recordamos que los conceptos no obligan, y segundo, que esta es una orden de la Corte Constitucional que se tiene que cumplir, Y fue así como entonces se inventaron la figura de coger el articulito que metieron en la reforma tributaria. Fue así como salió aprobada la ley 1602, que hoy es la que nos tiene aquí reunidos, porque es la ley que ha generado tantos problemas, porque ya las madres comunitarias no saben cómo van a quedar, porque qué bueno que les den salario mínimo, pero salario mínimo ¿bajo qué modalidad de contrato? ¿A término indefinido? ¿A término fijo? ¿Por obra? ¿Por contrato de prestación de servicios? ¿Va a ser peor el remedio que la enfermedad? Yo hago este mensaje y hago esta reflexión porque es necesario hablar con la verdad y no jugar con la expectativa y la esperanza de tantas madres comunitarias que tienen fundadas sus esperanzas en lo que van y les dicen allá, pero que las madres comunitarias conozcan la realidad. Y termino diciendo esto: madres comunitarias, madres sustitutas, madres FAMI, esto que se ha logrado del salario mínimo, bonificación para el 2013, como lo dice la ley, para madres sustitutas y para madres comunitarias, equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, no es otra cosa que el primer reconocimiento del pago de una deuda social que el país tiene con ustedes. Ustedes no tienen por qué sentirse que le deben nada a nadie, me disculpan, aquí ni siquiera nosotros como progresistas, porque esto es de muchos años atrás. Y esto a ustedes se les debería haber reconocido. Hay conceptos y convenios firmados con organismos internacionales que nos llamaron la atención desde el año 1995 porque nosotros estábamos violando el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad. O sea que ustedes no pueden seguir en el anonimato, no pueden seguir intimidadas, no pueden seguir pensando que a tal político es el que yo le debo este favor. No, señores, aquí ustedes se han ganado con sudor, con trabajo, con corazón y con desprendimiento toda esa loable labor que estamos haciendo. Y por eso hoy, doctor Molano, usted, de carne y huesos, yo espero que estas madres comunitarias se puedan llevar respuestas concretas de usted, porque lo escuché a usted. Yo quisiera que ellas lo escucharan de usted diciendo
que las madres comunitarias no van a desaparecer con los centros de desarrollo infantil, que lo escuchen de ustedes y que sean las madres comunitarias las que, diciendo eso, yo lo escuché de él, entonces vamos a ver si eso se cumple o no se cumple. Termino esta intervención pidiéndole a usted, señora presidenta, con todo respeto, nos regalen 5 minutos. Tengo 3 intervenciones de cada una de 5 minutos de asociaciones de madres comunitarias que vienen de diferentes regiones del país. La señora presidenta decidirá. Les agradezco mucho el tiempo, su generosidad, doctora Nancy Denise. Muchas gracias. Primero que todo, agradecerle a la senadora Maritza Martínez, a la representante Sandra Villadiego, a usted, doctora Nancy Patricia, por esta, Nancy Denise, por esta, siempre le meto la Patricia, Nancy Denise Castillo, por esta oportunidad que nos dio de poder hacer este debate de control político y por la paciencia, verdad que es que uno ve aquí la voluntad también y la tenacidad que ustedes le han puesto al tema, y yo por eso agradezco mucho toda la solidaridad. Seguramente las otras representantes y senadoras que no pudieron estar presentes tienen sus razones, pero valoro mucho su presencia, su liderazgo. Y le reitero a usted, senadora Maritza Martínez, mi admiración, porque usted también es una mujer luchadora. Yo sé cómo trabaja usted en el campo y hace trabajo acá. Quiero hacer varias reflexiones para concluir este debate de control político. A mí me queda un sabor agridulce y voy a tomar palabras y preocupaciones de la senadora Maritza Martínez y de la doctora Ilva Hoyos en el tema de hasta dónde puede una institución como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y también aquí le hago la pregunta a la doctora Claudia García, que lo acaba de decir, es abogada, ¿puede esa institución deliberadamente interpretar un artículo que no tiene lugar a interpretación? Estoy hablando del artículo 36 de la reforma tributaria, cuando habla del tema de la bonificación para las madres sustitutas. En ninguna parte, como usted bien lo ha dicho, senadora, yo también leo la ley, lo leí textualmente acá, claramente dice que durante el 2013 se les reconocerá o se les otorgará a las madres comunitarias y a las madres sustitutas una bonificación equivalente al salario mínimo mensual legal vigente. Y quienes somos abogados sabemos que la ley se cumple, si la ley no se cumple, eso es objeto de demandas. ¿Y cuántas demandas se van a venir? Porque es que hoy le escuchamos acá al doctor Diego Molano en una interpretación que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que no sé de dónde la saca, que resulta que lo de las madres sustitutas va a ser a partir del mes de julio y que no hay retroactivo. Por eso yo ofrezco disculpas por haberle interrumpido en ese momento su intervención, doctora Nancy Denise, pero me parece que es importante que quede claro el mensaje, que aquí no puede una institución unilateralmente interpretar la ley a su libre albedrío, porque eso no se puede hacer en derecho. La ley se cumple como dice, las interpretaciones pues tendrá un juez que dirimir, y ahí estoy advirtiendo lo que puede pasar, porque yo también, al igual que usted, doctora Maritza, pues celebré esto, porque así lo vendieron, y no solamente el beneficio va a ser para las madres comunitarias, sino para las madres sustitutas, y durante el 2013, y resulta que hoy ya le estamos cambiando las reglas al juego, y ya no es así, y eso para mí es preocupante, lo pongo en evidencia, porque yo sé que ya hay problemas, ya hay mujeres que están pensando en denunciar porque se acogen a lo que el texto de la ley dice. Además de eso, quiero decirle, doctor Germán Quiroga, doctor Quiroga, que aquí yo no hablo por hablar. Yo le estoy diciendo, usted acaba de decir, no, es que aquí presentan la información y dicen una parte, pero cuando yo estoy hablando del tema de las dotaciones de 1.120.000 que dieron 750.000 pesos, no me estoy refiriendo a un FAMI, estoy hablando de madres comunitarias de tiempo completo. Yo sé por qué le estoy diciendo, o sea, y eso tiene que investigarse, pero aquí no podemos dejar en el mensaje que, pues es que aquí se habla por hablar. No, señor, aquí hemos hecho la tarea, nos hemos dado a la labor de ir y hablar con ellas, igual que usted, doctora Claudia, y qué bueno conocerla, no la conocía, pero créame que a partir de hoy va usted a saber de muchas cosas a que yo le voy a hacer, porque no sabía ni siquiera que existía la gerencia, es que no sabíamos, ni siquiera en la respuesta lo dijeron, y qué bueno que hay una gerencia de madres sustitutas, qué bueno, porque aquí lo dijimos, esto es gravísimo, que si la situación de las madres comunitarias es como es,
cuánto no más decir de las madres sustitutas que hacen una labor también muy loable y que no tienen reconocimiento. Entonces, ¿qué me preocupa? Lo quiero decir aquí también, es que existe la posibilidad, y puede pasar, y estoy hablando para los que somos abogados y los que somos jurídicos, que alguien pueda demandar el artículo 32 de la reforma tributaria por unidad de materia, porque eso nada tenía que ver con la reforma tributaria, que fue lo que se hizo, cogieron un articulito y por ahí fue la vía más fácil, pero esto se puede caer, o sea, estoy advirtiendo de eso. Y si eso se cae, preocupante, porque entonces ¿qué va a pasar con las expectativas que se generaron? Y ahí quiero hacer un llamado de atención a todas las madres, a todas las representantes y senadoras que forman parte de esa comisión legal. Tenemos una oportunidad histórica. Esto que pasó con la reforma tributaria fue una sorpresa para muchos, porque eso no lo esperábamos, eso salió de la noche a la mañana, y pues cómo no lo íbamos a apoyar si es que veníamos luchando desde el año 2006 por el tema. Pero ahí hay cositas que no quedaron claras. Quiero contarles que el proyecto de ley, que por tercera vez se radicó por parte de mi movimiento, el Movimiento Político Mira, del cual yo soy una de las autoras, pasó en segundo debate en la plenaria del Senado, doctora Marisa, y va para tercer debate en la plenaria de la Cámara, y creo que tenemos una oportunidad histórica ahí, de empezar a meterle en esa ley cosas que pueden solucionar todos los problemas que tenemos acá frente al tema del artículo 36. Y saben cosas como cuáles, porque a mí sí me preocupa, y se lo dije al doctor Molano, se lo digo a usted, doctor Quiroga, y se lo digo a usted, doctora Claudia García. Es muy preocupante que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hoy diga que quienes van a tener la responsabilidad de determinar cómo van a ser las formas de vinculación sean unos privados. Y eso es muy delicado, porque aquí el tema, no podemos pensar que los privados escojan la mejor forma para garantizarle derechos laborales a la gente. Y sobre todo en madres comunitarias, que algunas vienen de tiempo atrás y con sus semanas cotizadas, y si la contratación es de prestación de servicios y se les termina el contrato, si te he visto no me acuerdo, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué propongo yo? Que en el proyecto de ley, doctora Nancy Denise y doctora Marisa, de una vez dejemos claramente definido que la vinculación laboral tiene que ser contrato de trabajo a término indefinido con todas las prestaciones de ley para cerrar el problema. Y lo cerramos de una vez, para no dejar que unas contraten a término fijo, otras por contratos de prestación de servicios, otra por labor o obra contratada. Y de una vez solucionamos el problema. Y en este proyecto de ley, que va para tercer debate, que empieza su discusión por la Comisión Séptima de la Cámara para tercer debate, podríamos adicionar algunas cosas que podemos corregir acá, que he visto acá. Por ejemplo, ¿cómo no pensar en que las madres sustitutas empiecen a tener los mismos auxilios y los mismos subsidios que tienen las madres comunitarias? A mí aquí me aducen un tema que siempre lo ha aducido y lo ha esbozado el gobierno en cualquier proyecto de ley, el tema del impacto fiscal. Siempre nos han dicho, el problema es el impacto fiscal, que es que eso vale mucha plata, eso no se puede. Pero yo aquí quiero hacer unas reflexiones. Si en verdad el gobierno nacional reconoce y entiende y valora la labor tan grande que hacen las madres comunitarias, las madres sustitutas y las madres FAMI, pero además de eso, su prioridad es el derecho superior del menor, como lo dice nuestra Constitución, aquí no deberíamos ponerle límites a nada y tendríamos que buscar la forma de financiar estos programas y de financiar a quienes prestan los servicios. Yo no entiendo, y lo digo senadora Marisa, por eso les digo que tengo un sabor como agridulce, me deja este debate, porque ¿cómo es posible que en este momento el gobierno nacional, en la reforma a la salud que presenta, esté proponiendo crear un fondo de salvamento para pagarle las deudas a las EPS, que hicieron un uso indebido de los recursos, que solamente por ahí, por cifras más bajas, estamos hablando de 3.8 billones de pesos? Y el ministro de Salud dijo en una audiencia pública hace unos días, doctora Ilva, que los colombianos teníamos que, perdónenme la expresión, no son mis palabras, son las palabras del ministro, tragarnos ese sapo por un objetivo social, porque si no pagamos las deudas de las EPS que malversaron los recursos, los hospitales y las clínicas van a quebrar, van a entrar en crisis, en peor crisis que las que están, y los tienen que cerrar. Y yo creo que eso va a pasar, eso seguramente va a tener que pasar. Entonces, pero lo injusto que yo veo hoy es si el gobierno
dice que nos tenemos que tragar ese sapo, perdónenme la expresión, repito nuevamente, ¿cómo no es posible que entonces haga un esfuerzo para tratar de darle a estas madres comunitarias y a estas madres, repito, no la dádiva, no el regalo, no el acto de generosidad, de desprendimiento, sino lo que se merece por ley, reconocimiento, reconocimiento? Entonces, aquí hay muchas propuestas que hacer. Vamos, yo creo, doctora Nancy, se lo digo a usted, voy a elaborar un documento, tenemos unas propuestas, voy a proponérselas a las senadoras y a las representantes a la Cámara, y quisiera que como comisión legal defendiéramos esta iniciativa en la Comisión Séptima de la Cámara. Advierto también que si esto no se vota en esa legislatura, el proyecto se hunde, ya por términos. Entonces necesitamos que se vote en esta legislatura, vamos a ver que también tanta voluntad política hay en el tema, pero quiero también decirle, doctor Quiroga, que si bien es cierto, como aquí lo ha dicho la senadora Marixa Martínez, lo han reconocido incluso algunas madres comunitarias, han habido avances, aquí no podemos minimizar los problemas que tenemos, no los podemos, aquí no podemos ponernos una venda en los ojos y decir que esos son casos excepcionales o que eso de pronto se ha pasado y que estamos tratando de resolver, porque mi preocupación, doctora Claudia, es que al igual que usted, yo no hago trabajo desde mi oficina, yo voy al campo, la doctora Marixa también lo dijo, mire, ella evidenció casos, nosotros vamos al campo y nos reunimos con la gente y nos sentamos con las madres comunitarias, y mi preocupación es que en 5 o 6 departamentos que he visitado, encuentro que la queja es común, es persistente, y hablan de la ausencia de las direcciones regionales del ICBF. Entonces aquí no es que no estemos diciendo, o sea, aquí no podemos tapar el problema y tapar el sol con una mano. Aquí hay problemas que hay que resolver, seguramente ustedes con toda la buena voluntad, porque también hay que decirlo, sí han habido avances. Pero también quiero hacerle una observación a la doctora Ilva Hoyos, porque yo sí quiero que nos digan por qué, por ejemplo, los funcionarios públicos no cumplen con sus obligaciones. Si no están cumpliendo con sus obligaciones, hay que abrir investigaciones, porque los funcionarios o servidores públicos tenemos que someternos al código disciplinario, y ahí uno puede ser sancionado por acción o por omisión. Entonces aquí, si no están cumpliendo, y me preocupa mucho el tema, y hago énfasis en esto, porque ha sido generalizado la politización, y de eso no me hablaron, de eso no hablaron, y ese es un tema que ustedes saben existe. Aquí hay un chantaje político con las madres comunitarias para que se les den los beneficios. Por eso me preocupa que no haya criterios, por eso me preocupa y vamos a mirar, yo quiero saber, yo quiero que el ICBF me conteste cuáles son los criterios que han tenido para darles la bonificación a unas sí y a otras no, porque a unas más rápido que a otras. Porque eso tiene un fondo político, yo lo he visto, lo he evidenciado, me lo han denunciado. Entonces, eso también tiene que revisarse, porque eso no está permitido, yo lo digo, eso no está permitido. Y aquí, eso no lo tocaron, y eso es importante. Sí, reconocemos que han habido avances, que han escuchado, pero nos toca tener muchísima más celeridad. Aquí no podemos seguir, y tenemos nuestro compromiso, y somos incondicionales. No, las madres comunitarias requieren de soluciones inmediatas en algunos casos. Por ejemplo, el caso de la madre comunitaria, el caso que muestra que le están haciendo la recolecta para las honras fúnebres porque está a punto de morir. ¿Dónde está esa parte humana para resolverle el problema a ella? ¿Dónde está la parte del ICBF en el talento humano diciendo, uy sí, las queremos, son nuestra fortaleza, les debemos todo, pero yo quiero verlo realizado en acciones también? Y termino diciendo que hasta ahora es el inicio de un trabajo arduo que tenemos. Pareciera, cuando así lo vendieron, que haber logrado el salario mínimo para las madres comunitarias había sido el gran logro, y lamento decir que no es así. Eso es el primero de un paso que se tenía con ustedes, repito, una deuda social de hace muchos años, y ya se nos empezó a convertir en problema. Se nos empezó a convertir en problema. O sea, que aquí lo que tenemos que hacer, y yo quisiera pedirle a usted, senadora Marixa, y a usted, doctora Nancy, que conformemos una comisión, y en esa comisión le hagamos seguimiento y control a todas y cada una de las denuncias que yo le entregué a la Procuraduría, a la Contraloría, y que le voy a entregar al ICBF. El doctor Molano no me respondió y me dijo, sí, vamos a recibir. Y yo les digo, ¿por qué les digo que
que al ICBF no les entrego las denuncias con nombres ni con los datos de las personas, porque la gran mayoría de madres comunitarias decían, si llegan a saber que nosotros dijimos esto, nos van a quitar del cargo, nos van a hacer renunciar, y se aprovechan de la gente, entonces por eso no. Pero en el tema nadie me dio respuesta. Si yo pido de la Procuraduría que revisen muy bien este tema, de las autoridades y de los organismos que miren qué es lo que está pasando, porque lamentablemente este tema, así como lo he reconocido, lo hemos venido trabajando como bancada de mujeres desde el año 2006, no es un tema de un solo partido político, aquí hemos sido víctimas de muchas cosas y necesitamos que este tema salga adelante sin ponerle color político, pero que también se resuelvan cosas, y repito, no minimicemos. Vamos a hacerle seguimiento, vamos a esperar los resultados de la Contraloría General de la República, qué nos dice la Procuraduría General de la Nación, y creo que esta es la primera parte de un debate que empieza en esta comisión, que debe seguir en esta comisión y que es un tema que nos corresponde a nosotros, sin desconocer que hay hombres en el Congreso de la República que han estado muy comprometidos con el tema, también hay que decir. Doctora Nancy Denise, muchísimas gracias, y a todas las madres comunitarias agradecerles todo, recordarles la transmisión en diferido de este debate de control político a partir de las 5 de la tarde por Canal del Congreso y señal institucional. Un abrazo bien grande para todos, muchísimas gracias. Muchas gracias.